Hola, mi nombre es Rosa Benítez y voy a hablar acerca de tipos de gastritis. Debemos de saber que la gastritis es toda lesión inflamatoria que afecte lo que es la mucosa gástrica. Ya cuando nos referimos a gastropatía, nos referimos a la lesión de la mucosa sin presencia de células inflamatorias, las cuales pueden ser causadas por fármacos antiinflamatorios no esteroideos, AINE, mejor dicho, alcohol, bilis y lesiones inducidas por el estrés. Eh, ya para entrar en sí a los diferentes tipos, tenemos que está la aguda y la crónica. Entonces vamos a empezar con la gastritis aguda. Como lo indica su nombre, la presencia e instalación de los síntomas siguen un curso agudo, por tanto es aguda. Las manifestaciones clínicas que presentan son muy variadas y y estas que se comprenden de formas asintomáticas hasta cuadros graves de hemorragia y de hemorragias digestivas. Las lesiones de la mucosa gástrica se caracterizan por presentar edema y congestión que se limitan a lo que es el epitelio, excepto en el tipo de gastritis flemosa, que es un tipo de gastritis aguda, que le estaré hablando un poquito más adelante, que en esta también están afectadas las capas subyacentes e incluso se puede formar un absceso ocupando amplias zonas de la pared gástrica. Entonces, ya en la parte de sintomatología tenemos que es asintomática o puede causar grados de dolor epigástrico, también náuseas, vómitos, y ya cuando es un poquito más grave, puede causar erosión de la mucosa, ulceración y hemorragia. Entonces, tenemos que hay lesiones de las mucosas asociadas al estrés y estas son denominadas según su localización o su asociación con la clínica. Entonces tenemos las úlceras de estrés, que es más frecuente en personas con sepsis y traumatismos graves, úlceras de Cooling, que están presentes en el duodeno proximal y estas se asocian a quemaduras, úlceras de Cushing, que son las úlceras gástricas, duodenales o esofágicas. Ya en la microscopía, tenemos que el epitelio se encuentra intacto, hay un moderado edema en la lámina propia y ligera congestión vascular. En esta los neutrófilos no son prominentes y se pueden encontrar atravesando la lámina propia o en la luz de la glándula. Ya en la foto macro, tenemos que las lesiones se ven redondeadas y miden menos de 1 centímetro de diámetro y se tornan de color marrón por la oxidación de la sangre. Entonces, ya hablando un poquito de las causas, tenemos las causas exógenas y endógenas. Entre las exógenas tenemos las radiaciones, agentes cáusticos, alergias, alimentos, alcohol, toxinas e infecciones. Entonces, en las causas endógenas tenemos que puede ser por enfermedades sistémicas o enfermedades graves como traumatismos. Ya en el diagnóstico es fácil de hacer si la familia del paciente referencia a la ingestión del cáustico y posterior aparecen como los primeros síntomas. Es conveniente realizar una endoscopía, como dice ahí, no con fines de diagnóstico, sino más bien para hacer una evaluación de las lesiones producidas e iniciar lo que es el tratamiento. También se aconseja realizar un estudio radiográfico con contraste varitado que nos facilitará la información necesaria para valorar las lesiones y su extensión. Un dato importante es que la endoscopia puede realizarse con prudencia para evitar desgarros o perforaciones. Y ya para el tratamiento inicial consiste en mantener las constantes hemodinámicas para evitar entrar en shock y tratar las lesiones esofagogástricas en el caso de las perforaciones. Eh,
Continuando con el tratamiento, debemos de saber que ante toda ingestión tóxica, accidental o involuntaria, lo primero que se debe realizar es facilitar como la eliminación mediante la neutralización, ya que si intentamos, ejemplo, el vómito, lo que no, lo que no hizo el tóxico a la entrada, lo puede hacer en su eliminación, agravando las lesiones esofágicas. Y en ocasiones en su tratamiento se usan corticoides para evitar estenosis y antibióticos para evitar lo que son las infecciones. Eh, ya para hablar un poquito de los diferentes tipos de gastritis aguda, tenemos la gastritis flemosa, que son también llamadas gastritis supurativas. Se presentan en pacientes debilitados o con un sistema inmunitario deprimido, como sucede en enfermos crónicos, también puede suceder en ancianos, tras presentar lo que pueda ser una sepsis. El paciente presenta una clínica claramente infecciosa, con fiebre, malestar general, escalofríos y disminución del peso. Eh, Unida a los síntomas digestivos como náuseas, vómitos, y también tenemos que a la palpación abdominal se observa abdomen y epigastrio duro y doloroso, conocido como argot o médico, o nosotros como médico, como vientre en tabla. Eh, y ya para hablar un poquito acerca de gastritis hemorrágica, tenemos que son las más frecuentes y graves de la gastritis aguda, llevando en ocasiones a tener un carácter mortal. Suelen aparecer múltiples lesiones eritematosas y también pueden aparecer úlceras de predominio superficial en el cuerpo y el antro, pudiendo llegar incluso hasta el duodeno. Entonces, eh, las causas más frecuentes de gastritis hemorrágicas se deben a la ingestión de ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios, no esteroideos, como ya había mencionado antes, que son los AINES, y también el alcohol. El mecanismo de formación se debe a varios factores y entre ellos figura la hipersecreción gástrica de pepsina, es muy importante, y de ácido clorhídrico. La rotura de la barrera mucosa gástrica, la ingestión de medicamentos gastrolesivos, el aumento de producción de histamina y otras sustancias de respuesta inflamatoria. Ya para entrar a hablar un poquito de gastritis crónica, la gastritis crónica consiste en la inflamación inespecífica de la mucosa gástrica de evolución progresiva y larga, con una etiología múltiple que se caracteriza por presentar lesiones histológicas crónicas. Su localización principalmente, no únicamente, pero principal, es en el antro. También se puede producir en el cuerpo. Y esta es la causa más frecuente. Y la causa más frecuente de gastritis crónica es la infección por el bacilo Helicobacter pylori. La gastritis crónica puede presentarse síntomas menos intensos, pero estos son más persistentes. Puede presentar también náuseas, molestias abdominales, vómitos. Y otras de las causas de gastritis crónica sería la lesión por radiación, reflujo biliar crónico, lesión mecánica. Y un ejemplo de este sería la sonda nasogástrica permanente. También otra causa sería la afectación por una enfermedad sistémica, como una enfermedad de Crohn, y amiloidosis, entre otras. Entonces, como ya había mencionado anteriormente, la gastritis por Helicobacter pylori representa
el 90% de las gastritis crónicas en el antro. Esta se asocia a la pobreza, es más frecuente en personas que vivan en África o inmigrantes de México. Esta se adquiere en la infancia y afecta el antro, como ya había mencionado, y ocasionalmente el cuerpo y el fondo. Y los daños que ocasiona en el cuerpo y el fondo no son tan graves como los que ocasionan en el antro. Bueno, entonces, ya cuando el Helicobacter pylori se ha adaptado al nicho ecológico que forma el moco gástrico, su virulencia está ligada a distintos factores, como pueden ser el flagelo, que esto lo ayuda a la movilidad en el moco gástrico, la ureasa, que esta lo que hace es que genera amoníaco a partir de la urea endógena, lo cual causa que aumente el pH y da más supervivencia a, a la bacteria. También puede ser adhesinas que favorecen a que se adhiera a las células foveales, que estas son superficiales, y también toxinas. Microscópicamente se pueden observar infiltrado inflamatorio variable, número de neutrófilos dentro de la lámina propia. También se puede encontrar grandes números de linfocitos y macrófagos. También se puede presentar la pérdida de los pliegues gástricos, y en esta parte aquí se pueden observar que ahí están los bacilos. El microorganismo se encuentra dentro del moco superficial que recubre las células epiteliales. Ya pasando a la gastritis autoinmunitaria. La gastritis autoinmunitaria representa menos del 10% de los casos de gastritis. Esta preserva el antro, a diferencia del por la Helicobacter pylori, y se asocia con hipergastremia, que es el aumento de la producción de gastrina. Entonces, la gastritis autoinmunitaria, perdón, se caracteriza por un daño difuso de la mucosa oxíntica, que es la que produce ácido dentro del cuerpo y el fondo. Y esta se caracteriza principalmente por anticuerpos frente a las células parietales y factor intrínseco, que se pueden detectar en suero y secreciones gástricas. También se caracteriza por un descenso de concentración sérica de petsinógeno, eh, también hiperplasia de células endocrinas y la deficiencia de vitamina B12, que esto lo que hace es que provoca la anemia megaloblástica por falta del factor intrínseco. Entonces, ya en la microscopía, tenemos núcleos aumentados de tamaño de las células epiteliales, infiltrados de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. También se puede apreciar atrofia glandular, también agregados linfoides y folículos, y también pueden haber áreas de metaplasia intestinal. Tenemos que hay formas infrecuentes de gastritis crónica. Tenemos la linfocítica, eosinofilia y granulomatosa. Entonces, ya hablando un poquito de la linfocítica, esta gastritis se trata de una gastritis crónica que suele afectar con mayor frecuencia el antro y se caracteriza por la presencia de linfocitos formando nódulos y folículos completos. Su agente etiológico es el Helicobacter pylori, y y aquí aparecen como infiltrados distribuidos entre las células epiteliales, y no suelen ser solo los linfocitos, también pueden ser macrófagos y neutrófilos. Clínicamente, la enfermedad se descubre por la existencia de una clínica pseudo
pseudoulcerosa y tras la exploración se descubre la presencia de pliegues gástricos ulcerados y engrosados. Ya en el diagnóstico se establece por gastroscopía y biopsias múltiples para estudio histopatológico, que también se puede confirmar, también se puede diagnosticar por la confirmación del infiltrado linfocitario. Entonces, en la gastritis eosinófila, tenemos que se trata de una afección rara. Consiste en la observación de eosinófilos en la mucosa gástrica y que puede extenderse a la capa seromuscular. Su etiología es desconocida, pero su mecanismo de actuación parece ser un tipo inmunológico por la rápida respuesta que tiene a los tratamientos con corticoides. Ya en la sintomatología es inespecífica. Estos pacientes presentan síntomas frecuentes de dolor con sensación de tener peso en el epigastrio, presentan vómitos, náuseas, hemorragia digestiva alta, diarrea y también se puede encontrar afectado el intestino. En el diagnóstico siempre es de sospecha ante una sintomatología gástrica con un hemograma alterado por la presencia de eosinofilia y ya la confirmación del diagnóstico histológico se establece mediante la biopsia tomada tras la endoscopía. Entonces ya en la gastritis granulomatosa, cabe destacar que esta se aplica a cualquier gastritis que contenga granulomas o agregados de macrófagos tisulares. Esta gastritis es producida por la inflamación crónica de tipo granulomatosa. Concurre con enfermedades sistémicas como la tuberculosis, sífilis o enfermedad de Crohn. Algunas de ellas se encontraban casi vencidas, estaban consideradas como poco frecuentes, pero han vuelto a emerger con fuerza debido a la propagación del SIDA. Y en consecuencia, la gastritis granulomatosa ha aumentado notablemente en los pacientes que son inmunodeprimidos. Esta, a pesar de no tener una zona específica de afección, suele localizarse con mayor frecuencia en el antro y produce un engrosamiento de los pliegues gástricos con un estrechamiento de la luz. Los síntomas dependerán del grado de afección. Este tipo de gastritis cursa con dolor, anemia ferropénica especialmente, y hemorragia digestiva alta, si hay úlceras. También suelen aparecer vómitos. Y ya hasta aquí ha sido mi participación. Espero le haya gustado y muchas gracias por su atención. Se despide Rosa Benítez.